Comenzó como un sonido, no fuerte, no agudo, pero crudo, un gemido raído que se desbordaba en los pasillos de piedra de un monasterio. El tipo de sonido que no asciende al cielo, sino que se hunde en las losas, en las capas, en las mandíbulas apretadas y los ojos bajos. El llanto de un niño, tenue como el aliento, pesado como la culpa. No se menciona su nombre, eso es importante, porque esta historia no trata de un niño, trata de muchos. En la Edad Media, la disciplina no se trataba de corregir, se trataba de controlar. El alma debe doblegarse, la voluntad debe quebrarse. Y en los fríos claustros de la fe y la autoridad, el niño era arcilla, para ser moldeado, quebrantado, reformado. Los monjes se movían como sombras, rostros serenos, manos teñidas de silenciosos rituales. No todos eran crueles, pero todos eran cómplices, porque el silencio no es inocencia. El látigo era escritura, la vara un sermón. El dolor se envolvía en oraciones en latín y justificaciones murmuradas. Evitar la vara era corromper el alma, y el alma valía más que la carne, así que la carne se convirtió en la ofrenda. Pequeñas palmas se abrían, pies descalzos marchaban sobre la piedra en invierno, rodillas dobladas durante horas en oración que en realidad era un castigo. A veces los llantos cesaban. Eso se veía como victoria. Quietud confundida con disciplina. Pero no era paz, era rendición. Y los muros recordaban. Siempre recuerdan. Mucho después de que los monjes se convirtieran en polvo y los libros se descompusieran, la piedra aún guardaba ecos, no de cánticos, sino de gemidos. El claustro no era un santuario, era un crisol. Y en su silencio, los niños ardían lentamente, sin fuego, sin llama, sin testigos. No se trata de un solo acto malvado, se trata de una estructura, de una teología, de un sistema que creía que el silencio era sagrado y el sufrimiento santo. No llegaron como pizarras en blanco, no a los ojos de la Iglesia. Llegaron pesados, con el pecado enroscado como humo en sus pulmones, con la culpa entrelazada en su sangre. La Edad Media no acunó a los niños, los juzgó. Desde el momento en que su primer llanto rompió el aire, no fueron vistos como inocentes, sino infectados. Pecado original, heredado, inevitable. La mancha del Edén pintada en sus almas, incluso antes de que aprendieran a hablar. No fueron amados incondicionalmente. Fueron observados, monitoreados, probados. Cada rabieta, cada silencio obstinado, no era infancia, era evidencia. De la serpiente, de la caída, de la necesidad de romper y atar la voluntad, antes de que se desviara demasiado. El bautismo no era una celebración, era un exorcismo. Un ahogamiento de demonios en agua bendita, un ritual para limpiar el alma, antes de que arruinara el mundo. La confesión llegó pronto, labios apenas destetados de la leche, apretados contra la madera fría y susurrando pecados, que aún no entendían. ¿Qué es la vergüenza para un niño? ¿Qué es la culpa, excepto lo que los adultos aprietan en sus palmas? Como monedas para un peaje al cielo. Y la penitencia. La penitencia era una correa, una oración por cada paso en falso, un ayuno por cada risa demasiado fuerte. Incluso a los niños pequeños se les enseñaba que la alegría debe ser controlada, que el cuerpo debe aprender a arrodillarse antes de aprender a bailar. No nacieron libres, nacieron equivocados, y el mundo, especialmente el mundo santo, no descansaría hasta ser remodelado, reformado, reconstruido en algo que Dios pudiera aceptar. Pero ¿quién habla por el niño? Que nunca pidió ser redimido. ¿Quién llora por el alma? Bautizada en el miedo, en lugar del amor. El dolor era una pedagogía, y la vara, no un símbolo, sino un instrumento. Ramas de abedul, remojadas y despojadas.
cañas secadas y endurecidas por el fuego, cuerdas anudadas, trenzadas con un propósito. Estas no estaban ocultas, colgaban de las paredes, se sentaban junto a la puerta, esperaban junto a las lecciones, tan esperadas como la tinta y el pergamino. Quien no usa la vara, malcría al niño. No era una sugerencia, no era una metáfora, era la ley, y la ley era sagrada. La disciplina era amor, decían. La corrección era salvación. Expulsar el pecado de la carne. Era salvar el alma que se ocultaba bajo él. En los hogares mandaba la mano del padre. En las escuelas la del amo. Y en ambos la línea entre la educación y la ejecución. Se difuminaba como un moretón, una recitación fallida, una letra torcida, una risa a destiempo. Y la vara descendía, no solo una vez, nunca solo una vez. Los niños aprendían latín, con sangre en las palmas, aprendieron silencio, con lágrimas en la garganta, aprendieron a estremecerse, antes de aprender a escribir. Las aulas se convirtieron en cámaras, maestros, sacerdotes en el culto del control, lecciones escritas con dolor, corrección a través del miedo. Ningún niño quedaba intacto, ningún error sin castigar. La vara no era solo madera, era doctrina, era sagrada, y cuestionarla. Era cuestionar la rectitud del orden mismo. Pero los huesos recuerdan, incluso cuando la piel olvida, el eco de los golpes en la columna, el ritmo del dolor en la respiración. Y mucho después de que las varas se pudran en polvo, los niños que moldearon aún caminan con la cabeza gacha, no por humildad, pero memoria. Susurraban mal, se quedaban mirando demasiado tiempo, bailaban cuando debían rezar, y eso bastaba. Un niño no podía nombrar al diablo, pero él podía nombrarlos. Ella tenía 7 años. Hablaba de sueños, una mujer hecha de humo, un cuervo que seguía su sombra. Lo llamaban pacto, lo llamaban prueba. Él tenía 9 años. Pronunció mal una oración. El sacerdote oyó una blasfemia, no un tartamudeo. A los ojos de los devotos, los niños no eran pizarras en blanco. Eran cera blanda, dispuestas a ser impresionadas. Por el pecado, por Satanás, por la sospecha. Los inquisidores hacían preguntas sencillas. ¿Quién te enseñó esa rima? ¿Por qué se agrió la leche cuando reíste? ¿Quién te visita por la noche? Las respuestas no importaban. Ya estaban escritos. Los juicios eran teatro. Y el guión exigía culpabilidad. Una muñeca enterrada bajo las tablas del suelo. Brujería. Una marca de nacimiento en el talón. El beso del diablo. Un silencio durante la misa. Poseídos. Sobre todo niñas. Cabello alborotado. Mentes curiosas. Demasiado ruidosas, demasiado inteligentes, demasiado extrañas. Siempre era más fácil quemarlas que comprenderlas. Ningún padre podía protegerlas. Ninguna madre podía interceder. Una vez acusadas ya no eran niñas. Eran recipientes de oscuridad. Pequeñas herejes, condenadas. El látigo, la hoguera, la fosa. Algunas fueron azotadas hasta la confesión. Algunas se ahogaron para demostrar su inocencia. Algunas rezaron incluso mientras las llamas las consumían. No fueron advertidas. No fueron instruidas. No fueron salvadas. Fueron juzgadas. Y cuando clamaban clemencia, las campanas de la iglesia resonaban más fuerte, para ahogarlos. La habitación no tenía nombre. Solo paredes. Piedra fría y sudorosa. Una puerta que se cerraba como una tumba, y un silencio que oprimía con más fuerza que un puño. La desobediencia pesaba. Arrancaba hierros de los techos. Envolvía esposas oxidadas alrededor de muñecas no más anchas que juncos. No por asesinato, no por robo, sino por hablar fuera de lugar. Él reía durante las oraciones vespertinas. Ella preguntaba por qué el pan estaba mohoso. No los corregían, los contenían,
bajo monasterios, bajo salones señoriales, bajo escuelas que hablaban de gracia y orden, el castigo prosperaba en la oscuridad, sin velas, sin mantas, sin nombres, solo cadenas y tiempo. Un monje los describió como tercos. El niño que les cantaba a los pájaros. La niña que no se arrodillaba lo suficientemente rápido. Escribió: «La disciplina agudiza el alma». Pero la piedra no agudizaba nada. Solo lastimaba. Algunas celdas eran solo agujeros, apenas lo suficientemente altas para estar de pie, demasiado estrechas para acostarse, un lugar para olvidarse de uno mismo, un lugar que otros ya tenían, una semana por una lengua afilada, 2 por correr, un mes por desafiar a un amo. No gritaron, no después del segundo día. Las paredes se lo tragaron, y el hierro se enfrió. Ninguna escritura vino con ellos. No se enseñó ninguna lección allí. Solo el mensaje. La obediencia es supervivencia. El pensamiento es desafío. Y cuando las puertas se abrieron, sí se abrieron, los niños no corrieron. Arrastraron los pies. Hicieron una reverencia. Sus ojos temían la luz. El mundo exterior seguía castigando. Pero no olvidaba. Susurraba sus nombres en sermones. Señalaba la celda cuando otros preguntaban qué les sucede a quienes desobedecen. Las paredes no estaban embrujadas. No necesitaban estarlo. Los niños dejaron atrás sus fantasmas. Lo llamaban aprendizaje. Lo llamaban disciplina. Lo llamaban santidad. Pero los niños solo lo llamaban dolor. Escritorios de madera resbaladizos por el sudor. Dedos manchados de tinta temblando. Bocas susurrando latín a través de labios ensangrentados. Un error. Solo uno. Y la vara se alzaría. «Amo, amas, amat», dijo, temblando. La T llegó demasiado tarde. El látigo llegó más rápido. El conocimiento no se daba. Se grababa a golpes, grabado en la piel como las escrituras. Enseñaban sobre la gracia, la misericordia, el amor divino, mientras el bastón crujía en los nudillos. Hablaban del cielo, como pequeñas espaldas encorvadas bajo los cinturones. La palabra de Dios estaba grabada en la memoria, por la mano del hombre. Una respuesta incorrecta no era incorrecta, era perversa, era deliberada, merecía corrección. Algunos niños se orinaban encima, otros se mordían la lengua hasta sangrar. Mejor dolor interior que el que aguardaba fuera de la lección. El castigo era público. Una lección para uno era una advertencia para todos. Los moretones se convertían en tinta, las ronchas en gramática, las lágrimas se convertían en obediencia. Los sacerdotes vestían túnicas, los hermanos cantaban himnos, pero sus manos eran expertas, rápidas, precisas, sin temblar. No había preguntas, solo recitaciones, solo obediencia. Al niño que preguntó ¿por qué?, lo obligaron a arrodillarse sobre la grava. Al que dudó, lo azotaron hasta que pudo recitar los salmos sin aliento. Decían que así se moldeaba el alma, no con bondad, sino con control. Al terminar la lección, los niños no hablaron. Hicieron una reverencia. Asintieron. Dejaron sus voces atrás, sepultadas entre el salterio y el dolor. ¿Y el látigo? Descansó, pero nunca lejos. La plaza. Siempre estaba ocupado. Barriles de pescado, cajas de pan, monedas tintineando en palmas callosas. Y a veces, un niño atado a un poste. No oculto, no silencioso, sino en el centro del escenario, donde el sol daba en la piel, y los ojos de la multitud golpeaban más profundamente. Lo llamaban justicia, lo llamaban necesidad, lo llamaban amor, pero era un escenario construido sobre la vergüenza, brazos pequeños apretados a la espalda, camisas delgadas rasgadas, espaldas desnudas al viento y al látigo. El carnicero se detuvo, el panadero se giró,
Los niños miraban fijamente, los padres lloraban, o peor aún, observaban en silencio. A algunos los obligaban a contar los latigazos, a algunos se les olvidaba contar, algunos simplemente gritaban, robando un mendrugo de pan, maldiciendo en la lengua equivocada, corriendo demasiado lejos, hablando demasiado alto. Los crímenes fueron pequeños, el mensaje no lo fue. Que observen, que aprendan, que su silencio arraigue. Un hombre restalló el látigo como si fuera su oficio. No odiaba al chico, tampoco lo amaba. Simplemente hizo lo que le pedían. Una madre suplicó una vez, «Déjenme ocupar su lugar». Dijeron que no. Tenía que mirar. Tenía que recordar. El castigo era el dolor, pero el objetivo era el espectáculo. Los moretones se desvanecerían. El recuerdo no. Los niños pasaban junto a los postes en los días de mercado, con la mirada baja y el paso rápido. Nunca preguntaban para qué servían. Lo sabían. Años después, algunos aún oían el crujido del cuero. Aún olían el pan, el pescado, la sangre. Aún se preguntaban si alguien apartaba la mirada. Aún se preguntaban por qué nadie decía nunca «basta». Pero nadie lo hizo. No entonces. Decían que el cuerpo era débil y que el alma debía aprender a través de la necesidad. Así que enseñaban a través del hambre, no con palabras, sino con la retención. Una comida saltada por una mentira, un día de ayuno por un plato caído, una semana de migajas por desafío. En los monasterios, el silencio era sagrado, y también lo era el gruñido de un estómago vacío. Niños sentados con las piernas cruzadas en el suelo frío, viendo a otros comer. Ojos abiertos, bocas secas, sin lágrimas. Las lágrimas significaban sed. La sed significaba debilidad. La debilidad significaba otro ayuno. En los orfanatos, la comida se contaba como pecados. Un cucharón medía no solo el caldo, sino el valor. El pan era moneda, y el arrepentimiento lo costaba todo. Dio 2 bocados, no uno. Así que mañana no tendrá ninguno. Algunos los obligaron a ver hervir la olla. Huele el guiso, sostén la cuchara, pero no el sabor. El castigo como representación, el hambre como humillación. En las casas nobles, la mesa rebosaba de asados, frutas, vino, pero no para todos. El criado que contestó, agua y mendrugos rancios. La hija de la dama que corría por los pasillos, sin cena, sin disculpas, solo el eco de otros masticando. Decían que forjaba el carácter, que un niño hambriento escucha mejor, que el dolor en el estómago moldea el corazón. Pero el hambre no enseña, atormenta. Años después, algunos todavía se estremecen ante platos llenos. Todavía esconden rollos en sus mangas. Todavía oyen el tintineo de la cuchara negada. Todavía sienten la vergüenza crecer cuando el estómago habla. Porque nunca fue solo comida. Fue juicio. Fue teología. Fue una doctrina del vacío. Ni disciplina, ni amor. Solo control. Servido frío. No los azotaban por desobediencia. Los azotaban por existir. Por respirar en hogares que nunca los quisieron. Por ser bocas sin nombre. Sin el llanto de una madre. Sin la mano de un padre. Solo paredes. Fríos. Altos. Indiferentes. Huérfanos. Expósitos. Niños abandonados a las puertas de los monasterios o vendidos a casas con demasiadas habitaciones. Y pocos sirvientes. No castigados por sus pecados. Castigados por su presencia, sin crimen, sin juicio. Solo dolor repartido en la rutina. Bofetadas por hablar. Patadas por ralentizar. Noches sin fuego para nada. En las cocinas fregaban hasta que se les crujían los dedos. En los campos trabajaban hasta que se les doblaba la espalda. Sus infancias, negociadas por silencio. Sus nombres fueron olvidados por el trabajo. A algunos les dieron collares, a otros, números. A la mayoría no les dieron nada. Lloraron una vez, quizá 2.
Luego se detuvieron, porque nadie los escuchó, porque nadie acudió, ni siquiera la iglesia, que predicaba la misericordia, luego los encerró en salas de piedra, con hombres amargados y mujeres aún más frías, que llamaban salvación a su negligencia. Los afortunados barrían pisos, los desafortunados calentaban camas. El abuso no llegó en instantes, sino en años, largo, sofocado, sin registro. Y cuando desaparecieron, por enfermedad, por desesperación, por desafío, ninguna campana sonó. El mundo no lloró, olvidó. Este fue su castigo, no solo dolor, sino borrado. Nadie recordó sus rostros, nadie marcó sus tumbas, solo silencio, denso, permanente, indiscutible. No sufrieron por ser malos, sufrieron por estar solos, y el mundo siempre ha castigado a los que no tienen voz. Llegaron vestidos de misericordia, con cruces en el pecho, y escrituras en la lengua. Susurraban sobre la salvación y sostenían varas a sus espaldas. Algunos ofrecieron refugio, pan, libros, un catre cálido en un mundo frío. RRLD. Otros ofrecían pesadillas, santificados. Tras los muros de la abadía, donde la piedra resonaba con las oraciones, también se oían gritos, ahogados, ignorados, descartados como imaginación o pecado, acólitos golpeados por pronunciar mal el latín, niños encerrados en celdas por mojar el suelo, manos quemadas para enseñar penitencia, bocas lavadas con lejía por hablar mal. Cuando se cuestionaban las contusiones, las respuestas llegaban envueltas en rectitud. El diablo se resiste a la disciplina, decían, y nadie los desafiaba. Porque ¿quién podía acusar a lo santo? Caminaban entre velas, predicaban el amor desde los púlpitos, luego regresaban a sus aposentos, donde nadie los observaba. Se exigía la confesión a los pequeños, pero nunca la ofrecían los poderosos. El silencio era evangelio, la vergüenza era liturgia, el dolor se convirtió en sacramento. Y cuando los rumores se extendieron demasiado, cuando los aldeanos murmuraron, la iglesia no investigó, los trasladó, transfirió títulos, repintó salones, reescribió registros. La crueldad de un abad se convirtió en la carga de otro. Pero los niños permanecieron, cada uno con cicatrices, que se les dijo que llamaran lecciones. No todos los clérigos pecaron, pero suficientes sí, y peor aún, suficientes lo supieron, y apartaron la mirada. La Iglesia, madre de la compasión, se convirtió en la guardiana de los secretos, no los pecados de los niños, sino los pecados contra ellos. Y cuando esos niños crecieron, los que sobrevivieron, dejaron atrás la fe, como una casa quemada, porque el perdón nunca se ofreció, solo se exigió, porque Dios había sido retorcido, a la forma de su abusador. No todos los monstruos llevaban cadenas, algunos llevaban sotanas, y las heridas más crueles eran las que ninguna oración podía limpiar. No nació valiente, nació fría, bajo un techo que goteaba y un cielo que nunca se aclaraba. Una niña, o quizás un niño. La historia olvida los detalles, pero recuerda el silencio. No robó nada, no violó ninguna ley, pero aún así la acusaron. Tenía 10 años, tal vez 12. Dijeron que mintió. Dijeron que se burló del fraile. Dijeron que miraba demasiado tiempo las estrellas, y no lo suficiente al suelo. Así que le arrebataron la voz, como si fuera suya. Una habitación oscura, una cuerda, una reja de hierro para dormir. Le dieron mendrugos, y agua fría, y preguntas. ¿Te arrepientes? Ninguna respuesta. ¿Reniegas al Señor? Nada. La golpearon. Una vez, 2 veces, a diario. No para quebrantarla, sino para hacerla hablar. Pero la niña no suplicó, no lloró. Simplemente permaneció sentada, como un fantasma atrapado en carne y hueso, impasible,
intocada por los rituales del dolor. Incluso el inquisidor se estremeció. Incluso el escriba se detuvo. Porque el silencio es peligroso, más peligroso que la rabia. Una niña que grita es manejable. Una niña que obedece es útil, pero una niña que no dice nada, que absorbe la crueldad y no devuelve nada, perturba toda la orden. Otros niños lo notaron. Empezaron a observar en lugar de llorar. Imitaron su quietud. Y en esa quietud, una rebelión sin palabras echó raíces. No ruidosa, no violenta, pero invencible. La conmovieron. Enterraron su nombre. Quemó sus ropas. Pero el silencio permaneció, no en los pasillos, sino en los corazones de quienes la vieron. No necesitó hablar. Su negativa era escritura. Y mucho después de su partida, el silencio aún susurraba, en los oídos de quienes castigaban, y se encontraron juzgados, por una niña que nunca dijo una palabra. Pensaron que el tiempo olvidaría. Ese silencio pudriría la verdad, la enterraría bajo tierra y piedra. Pero los huesos recuerdan. Mucho después de que se pierdan los nombres, después de que los libros de contabilidad se quemen y los testigos duerman para siempre, el cuerpo habla, en silencio, acusadoramente. Un fémur de niño, roto, mal curado. Una muñeca, fracturada una y otra vez, como una puerta forzada a cerrarse demasiadas veces. Dientes rotos hacia adentro, no por accidente, sino por puños, por botas. Un hambre tan profunda que el niño roía cualquier cosa sólida. Algunas costillas, demasiado pequeñas. Algunos cráneos, demasiado delgados. Columnas vertebrales curvadas de forma antinatural, como si hubieran pasado toda una vida encorvados por la vergüenza o la oración. O ambas. Estos no son mitos. Estas no son exageraciones talladas por poetas. Estas son verdades extraídas de cementerios, de la tierra de monasterios, debajo las tablas del suelo de orfanatos, donde una vez se apilaban pequeños ataúdes como leña. El carbono nos dice su edad, el estroncio donde vivieron. Pero el dolor deja su propia huella. Y siempre es claro, siempre fuerte. Los arqueólogos no lloran, pero a veces dudan. Una caja torácica demasiado pequeña para 10 inviernos. Una pelvis aplastada antes de la pubertad. Dedos curados en ángulos equivocados, como si alguien los hubiera torcido. Y luego exigiera continuar trabajando. La Iglesia los llamó pupilos. El Estado los llamó pupilos, pero la tierra los llama víctimas. No hay últimas palabras. No hay últimos testimonios. Solo las heridas que permanecen. Susurran bajo los microscopios. Hablan con calcio y médula. No perdonan. No se desvanecen. Y en cada cajón de museo, en cada laboratorio forense donde los huesos de un niño yacen en una bandeja estéril, el pasado abre los ojos. Para no... Tía. Pero insistir. Esto pasó. Esto fue real. Mira más de cerca. Aún más de cerca. Y escucha. Porque los huesos todavía hablan.